Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Tomo este momento para enviarle un saludo a cada uno de ustedes de la Iglesia Red Peniel y especialmente para nuestros hermanos que han estado pasando una situación difícil en estos días de salud, para el pastor William Lacayo, que recién salió del hospital, y para el pastor William Araya, que esta tarde está siendo trasladado al hospital también, y por todos los que de una u otra forma están pasando un momento difícil. Nos preguntamos, o me pregunto, ¿por qué Dios nos permite llegar a un hospital? ¿Por qué Dios permite que los cristianos lleguen a estar presos? ¿Por qué Dios nos permite tener que pasar ciertas situaciones o estar ante circunstancias y momentos difíciles? Al pensar todo esto que estamos pasando, recordé al apóstol Pablo, y quiero compartir esto para cada uno de ustedes, y especialmente para los que están pasando un momento difícil, para los que de pronto tienen que estar en un hospital o estar en un lugar conviviendo o compartiendo, un lugar de trabajo muchas veces donde se comparte con personas que tal vez de momento no son agradable trabajar o estar junto a ellos, pero ¿por qué Dios nos permite estar con personas? Permítame leerle 3 versículos de la Biblia y quizás esto nos ayude a entender por qué Dios nos permite pasar por situaciones difíciles, estar en un hospital un día, una noche, una semana, un mes, estar en una cárcel, que Dios nos guarde y nos libre, pero ¿qué si tuviéramos que pasarlo por la causa del Señor? El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de la iglesia de Filipos, y cuando él se está despidiendo, Pablo dice así en Filipenses 4:22. Recuerde, Pablo está escribiendo la carta de Filipenses. Pablo la está escribiendo desde la cárcel. Pablo es un prisionero y está escribiendo desde la cárcel. Y Pablo dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Dice: los hermanos que están conmigo os saludan. O sea, Pablo tenía hermanos que lo venían a visitar, a apoyar, que estaban ahí, lo visitaban a la prisión. Y dice, todos los santos os saludan. Y vea esto que Pablo dice. Dice: y especialmente los de la casa de César. Qué interesante. Pablo envía saludos a los hermanos de la iglesia de Filipos, de Filipenses, a los filipenses. Y dice: los hermanos que tengo conmigo los saludan. Dice: pero especialmente los de la casa de César. Los hermanos de la que son de la casa de César os envían saludos. Qué interesante. ¿Por qué había hermanos en Cristo en la casa de César? Vea lo que dice aquí. Dice Hechos 28:16. Cuando entramos a Roma, o sea, Pablo llega por primera vez a Roma, llega escoltado, llega como prisionero. Dice: cuando entramos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero a Pablo, dice Lucas, se le permitió vivir aparte. Dice: con el soldado que lo custodiaba. Entonces,
en el barco en el que Pablo llega a Roma, llegan muchos presos que estaban llevando presos a Roma. Pero el centurión del barco entregó todos los presos, dice, al prefecto militar. Dice, pero a Pablo se le permitió vivir aparte. Pero sucede que Pablo vivía aparte, pero con un soldado que lo custodiaba. Ok, ahora permítame leerle el último versículo del libro de Hechos. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él, predicando el evangelio del reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Por 2 años Pablo estuvo en una casa alquilada, como tuvo la casa, como le dieron la casa por cárcel. O sea, no estaba en una prisión estos últimos 2 años, pero estaba en un lugar, en una casa, pero había un soldado, o sea, no era el mismo soldado, sino por turnos. A Pablo le asignaban soldados que lo custodiaran. Entonces Pablo estaba custodiado por soldados las 24 horas del día, porque era un prisionero. Me llama la atención esto. Me llama la atención esto. ¿Por qué Pablo le dice a los hermanos de Filipenses, a los de Filipo, dice que todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César? Aquí está el detalle. Resulta que los soldados que eran parte del ejército romano, que estaban custodiando a Pablo y que pertenecían a la casa de César, estuvieron con Pablo custodiándolo, pero Pablo no perdió tiempo. Pablo tomó aquella oportunidad para testificarles de Jesucristo. Imagínese, un soldado le toca estar 12 horas custodiando a Pablo. ¿De qué cree ustedes que Pablo le hablaba? ¿Cuál era el tema que Pablo tenía y la conversación que Pablo tenía con aquellos soldados cuando nadie más estaba con ellos dos? Hechos 28:31 dice que predicando el reino de Dios, enseñando del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. De eso era lo que Pablo les hablaba a los soldados, del reino de Dios y del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Después de que usted está 12 horas por un día, y 3 días después lo mandan 12 horas y 12 horas, por 2 años, ¿cuántos soldados romanos, cuántos de la casa de César Pablo ganó para Cristo? No sabemos la cantidad, pero sí sabemos que los ganó. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Que el Señor bendiga y ayude a los hermanos que están pasando un momento difícil. Pero recordemos, si tenemos que ir al hospital, a una cárcel, a un trabajo, donde estemos, tenemos que testificar y predicar del reino de Dios y del Señor Jesucristo. Seguiremos orando por ustedes y esperamos que pronto estén bien. Dios les bendiga. Un abrazo a distancia.